al primer programa de Divino Vino. El tercer sábado de mayo es el Día del Whisky. Y vamos a empezar el primer programa con el whisky. En este caso, Johnnie Walker. Y tenemos dos grandes invitados. Al señor Pancho Tudela, ex canciller internacionalista. Ex canciller basta. Ex canciller. Y Javier de la Viuda, que es gerente general para Johnnie Walker, bueno, y demás, ¿no?, espirituosos para Perú, Ecuador y Bolivia. Encantado de estar contigo y con Pancho aquí. Bienvenidos. Muchas gracias. Javier, cuéntanos desde, bueno, un poquito del el Día del Whisky, ¿cuándo es que empezó? Mira, el Día del Whisky es una iniciativa que implantó la Scottish Whisky Association, que es como el equivalente al Consejo Regulador del Pisco que podemos tener aquí en Perú, ¿no? Que es la asociación que se asegura que vela por los intereses de la industria del whisky escocés en general, ¿no? Y entonces es una iniciativa que inició esta asociación hace muchísimos años, ¿no? Y bueno, y la idea es utilizar un día que a nivel mundial se utilice pues para promover y publicitar y darnos a conocer un poco más este excelente producto que es el whisky. Ahora, hay muchas preguntas, ¿no? Muchas veces pedimos el whisky on the rocks, ¿no? ¿Es lo mismo el hielo primero y después el whisky, o el whisky primero y después el hielo? ¿Hay diferencia? Mira, la verdad, yo siempre digo que el whisky es un producto tan bueno que se toma como a uno mejor le convenga. Realmente, no hay mucho debate de si el whisky mejor con hielo, mejor mezclado. En realidad, a cada uno como le guste el whisky, ¿no? A la hora de mezclarlo o de ponerlo con hielo, on the rocks, como se dice, yo personalmente creo que es mejor primero poner el hielo y después el whisky. Pero lo importante no es eso, lo importante es el hielo. Es muy importante que el tipo de hielo y la calidad del hielo. Eso es lo que hace realmente la gran diferencia. Mira, aquí tenemos estos vasos que tienen un trozo de hielo muy grande. Entonces, lo importante es que el hielo baje la temperatura del whisky. Eso es lo que buscamos, porque al bajar la temperatura entonces se perciben muchísimo más todos los sabores y las riquezas que tiene el whisky. Y al ser el hielo grande, entonces no tenemos la parte negativa, que es que se licúe, ¿no?, un poco el whisky. Es como el pisco sour, ¿no? No es lo mismo en coctelera que en la licuadora, ¿no? Que el hielo se deshace. Y el vaso es importante, porque en el vino sí, la copa sí es importante. Sí, en realidad es lo mismo que sucede con el vino, ¿no? Lo importante cuando se toman estos productos, el whisky o el vino, es que sea una experiencia sensorial. Para todos los sentidos, el olfato, el gustativo, el visual, el táctil incluso en ocasiones, ¿no? Y claro, el vaso, según como sea el vaso, pues te puede hacer maximizar la experiencia olfativa o visual del producto, ¿no? De ahí que es importante el vaso, y luego en función de qué tipo de whisky y cómo vas a tomar ese whisky, pues existe un vaso más adecuado u otro, ¿no? Para un cóctel, pues probablemente un vaso más largo. ¿Y más vidrio o cristal? Cuanto mejor calidad el cristal, mejor. Fuera de la parte estética, obviamente, sí, ¿no? Ahí es más por la experiencia visual, ¿no? Y por lo tanto, cuanto más lindo sea el cristal y más puro, pues mejor, ¿no? Pues vamos a tener mayor impacto visual del producto, ¿no? ¿Y la temperatura de servicio? Es lo que te decía antes, cuanto más baja es la temperatura de servicio, más percibimos los distintos matices del ¿Pero más del baja producto. a cuánto ya más baja? No, 8, 10, 12. Sí, o incluso más bajo, entre 0 y 5 grados aproximadamente. ¿Cero? Sí, no por debajo de 0, obviamente, pero incluso por 5 grados o así es bastante frío. También es cierto que hay otros whiskies, quizás whiskies de Malta, que la recomendación es tomarlos a temperatura ambiente. Ahí es cierto que lo que vas a sentir es más el alcohol, claro, que te va a tapar un poco más el alcohol sobre los matices que puede tener al ser más volátil. Al ser más volátil, ¿no? Pero como te digo,
para mí yo creo que al final se trata de que como a uno le guste más. Yo creo que los productos buenos, y el whisky es un muy buen producto, combinan de cualquier manera, ¿no? Ahora había el Black, ¿no? Y después salió el Double Black. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre el Black y el Double Black? Mira, el Double Black es una edición especial, bueno, no es una edición especial, es un producto que lanzamos para los auténticos fanáticos de Black. Johnny Walker Black es un whisky con una personalidad muy grande, ¿no? Con unos matices ahumados y muy fuertes, y el Double Black los maximiza, ¿no? Entonces es un producto que tiene esos matices ahumados súper maximizados, ¿no? Esa es la gran diferencia entre Black y Double Black. Pancho, ¿tú cómo lo tomas? ¿Cuál es tu preferido? Yo lo tomo, como dicen los ingleses, straight. Eso es sin nada. Sea vidrio o cristal, siento yo que es cuestión de gustos, pero es exactamente igual en los términos prácticos, ¿no? Y recuerdo que un amigo escocés me dio como referencia, estaba yo viajando y fui a Glasgow, y en Glasgow me dio como referencia un tío de él que tenía una destilería de whisky. Y me alojé en casa de este señor, que era muy simpático, pero cuando llegué me ofreció un whisky. Entonces yo pedí el whisky con hielo, y naturalmente él puso una cara muy seria porque era como un sacrilegio. Para él había que tomarlo puro, pero claro, él era un productor de esta sustancia, ¿no? Pero depende del gusto. Además hay muchos whiskies en distintos lugares del mundo, hechos con distintas cosas, porque se usa pues cebada, trigo, centeno, maíz, dependiendo de los lugares, ¿no? Y entonces hay el whisky escocés, el whisky irlandés, el whisky americano, que es el bourbon, y uno va topándose a medida que uno viaja. Y el whisky. Whisky, Uno es de que es Tennessee y el uno es de nombre, Kentucky, ¿no? que es el nombre irlandés del whisky que pasa a los Estados Unidos. Y entonces es divertido porque uno cree que es una cosa perfectamente localizada, pero en el fondo viene del mundo celta, del mundo galés. Y entonces hay whisky en Gales, hay whisky en Escocia, hay whisky en Irlanda, en el Canadá, en los Estados Unidos, incluso en Francia. Hay un producto que se llama Armórica, en Bretaña, porque los bretones son celtas galeses también en ese sentido. Entonces debe haber tenido, antes que existan las fronteras, una gran área de Europa bajo este producto, ¿no? Siendo consumido. Y el Blue Label, la etiqueta azul, tiene mucha historia, Bueno, el ¿no? Blue En el Perú, Label ¿no? tiene una connotación especialísima en el Perú, ¿no? Pero que no tiene que ver con el whisky, sino con la política, y sobre la cual no vale la pena en este momento tocar, pero evidentemente es un producto estupendo. ¿Los peruanos somos whiskeros? Sí, sí, ciertamente. Perú es un país bastante whiskero. Para hacerte una idea, desde el punto de vista de volumen, Sí. cuando hablamos de bebidas espirituosas, el producto más bebido, más consumido es el ron. El segundo, el pisco, y el tercero ya es el whisky, muy cerquita del pisco, ¿no? Y en términos per cápita, el consumo per cápita del Perú de whisky escocés específicamente, es bastante alto. Y el ron debe ser por el precio, ¿no? Sí, es más por el precio, también es ron local, ¿no? Es ron producido en Perú, el que se consume mayoritariamente, ¿no? Aquí en Perú, ¿no? El precio y probablemente el perfil de sabor, ¿no? El ron es un producto un poco más dulce, un poco más fácil de tomar, si quieres. Entonces, como ¿no? producto importado, porque el pisco Como producto obviamente importado de es peruano, ¿no? El ron. O sea, como producto importado es el número Por uno. mucho el whisky escocés, sí, por mucho. Claro. Ah, un dato. Sí. Y se dice que se abren, que me dijiste que me quedé corta, ¿no? Sí, yo te lo dije un día, sí, el número de botellas de whisky que 40.000 botellas cada por minuto. minuto, sí, es- En el mundo. En el Se mundo, abre sí. una botella de whisky de Johnny Walker. No es whisky, ¿ah? De Johnny Walker. Sí, Bueno, es el whisky global por excelencia. es el No, whisky. pero nunca me imaginé que tanto. Sí.
Es el whisky global por excelencia y fue la primera marca global en el mundo. En el año 1910, Johnny Walker ya se vendía en más de 120 países en el mundo. Wow. Es una historia muy bonita, realmente. Además, no es una marca, ¿no? Sino ha sido una persona. Vamos a un corte y de ahí nos cuentas lo del personaje Johnny Walker. Muy bien. Ahora estamos con un nuevo invitado, un gran amigo, Carlos Wong Lu, un gran experto, aficionado, parte de la familia Wong y ha manejado el área de licores de Supermercado Wong durante 30 años. Empezó a trabajar en la famosa bodega de 2 de Mayo a los 16 años y bueno, 30 años en este rubro, como comprenderán, tiene mucho que contarnos. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Cuéntanos, en estos 30 años, ¿qué experiencias has tenido? ¿Qué anécdotas? Bueno, acerca del whisky, yo empecé a tomar whisky quizás un poco tarde, ¿no? Empecé como a los 22 años probablemente. Eran épocas de gobierno militar donde estaba prohibida la importación de no solamente de whisky, sino cualquier licores o vinos, ¿no? Entonces, era muy difícil tomar whisky en esas épocas, ¿no? Salvo cuando le robaba pues un traguito al tío o al papá, le robaba su escondidito que tenía por ahí. Pero desde ese entonces ya me empezó a gustar el whisky. Con el tiempo, con la experiencia en el rubro de los vinos y licores, ya fui adquiriendo mayor experiencia, mayores conocimientos acerca del whisky. Cuando se abren las importaciones en los años 80, que después fue cerrado nuevamente, un periodo muy pequeño, entró cierta cantidad de whisky, pero tampoco se vendía mucho porque los impuestos eran muy altos, ¿no? Luego, ya en los años 90, ya hubo una liberación de impuestos prácticamente, porque bajaron, el nuevo gobierno entendió de que bajando los impuestos se reducía el contrabando, porque mientras los impuestos eran muy altos, el que ganaba era el contrabandista. El contrabandista, pues, ¿quién no tenía en ese entonces? Todo el mundo tenía su contrabandista, para ¿no? vino y para... Era como decir, sí. Tengo mi peluquero, mi mecánico. Si no, tu toxicaje en la Javier Prado. Tal cual. O sea, no había Y te la jugabas, ¿ah? Porque toxicaja o toxibotella, porque exacto. tú no sabías qué cosa es lo que había adentro. Efectivamente. ¿No? Carlos, tú que cocinas también, además, cocinas y además espectacular, ¿no? ¿Chifa con whisky? ¿O sí, no va? En algunos casos sí podría ser. Lo que pasa es que la comida china y la comida oriental en general es muy variada. Sí. Entonces, no solamente hay que relacionar la comida oriental con el dulce, porque muchas veces tú dices... Eso es lo que vino, lo que ha venido Lo que aquí, pasa, claro, lo ¿no? que pasa es que el común del peruano, digamos, que va al chifa, ¿qué pide? Cabluguantán, su chaufa, su tamarindo, o sea... asocia la comida oriental con dulce, pero no es así, hay de todo. La picante. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, hablemos pues de la comida china. La comida china es extremadamente variada y tiene muchas regiones dentro de China, es igual que Perú. Perú, tú vas a Huancayo... Vamos a China porque si no tenemos que hacer un programa olvídate. De China. No. Tenemos un cóctel aquí. Javier, cuéntanos, preparado por un gran barman, Joel Chirinos, al cual le hice un artículo hace ya 4 o 5 años, ¿no? Y bueno, probé uno de sus cócteles y espectacular, y ahora nos ha preparado
no sé qué. Sí, mira, como te decía antes, ¿no? El whisky es un producto de tanta calidad y tan rico en los distintos matices que tiene, que se puede tomar de muchísimas maneras. Se puede tomar solo, con hielo, y se puede tomar en coctelería, donde da muchísimo juego. Y puede ser coctelería que puede ser muy compleja, o puede ser como lo que tenemos aquí, que a mí me encanta, que son cócteles, tragos muy sencillitos que los puedo preparar hasta yo en mi casa. Este es Johnny Ginger, que a mí me encanta. Es mucho hielo, una tercera parte de whisky, de Johnny Walker en este caso, etiqueta roja o etiqueta dorada, es con el que a mí más me gusta, y un 70% de ginger ale, y luego lo puedes adornar con un poquito de piña o con un poquito de lima, tal cual. Y es un trago súper refrescante. ¿Este cómo se llama? Y ese es muy parecido, lo único es que en lugar de tener con ginger ale, está hecho con granadilla. Que todos tenemos uno distinto, ¿no? Sí, este es con ginger ale, ambos son con ginger ale, el mío con piña y el tuyo con lima. Son tragos muy refrescantes, Me parece que muy ligeros y que resultan súper interesantes, rico, ¿no? la playa, ¿no? Sí. Algo distinto. Muy rico. Y como os digo, estos son cócteles sencillos de Está bien preparar. para empezar la mañana, ¿no? Sí, ¿no? No está mala. Este es bien parecido a un chilcano. Claro, Muy parecido a un muy chilcano. parecido a un chilcano. Sí. Me lo has quitado, te iba a decir, Buenísimo. ¿no? Estamos cuando queremos algo fresquito así en Claro. la mañana, ¿no? Que no sea vino, ¿no? Así es. Porque yo arranco, yo siempre digo el Sauvignon Blanc, que es la limonadita de los vinos, porque es ligero, fresquito y ácido, ¿no? No es como el Chardonnay, que ya tiene más Claro. cuerpo. Pero si quiero alcohol, pues no voy a tomar un coñac. Te provoca pues Obvio. un chilcanito, Claro, Claro. ¿no? Ni siquiera un pisco sour, correcto. porque es más pesado, ¿no? Digo, para arrancar, ¿no? Un whisky ginger, un Johnny Ginger. Es perfecto. Johnny Ginger. Sí, está interesante, Está ¿no? bien rico, ¿ah? Y este de acá con lima, te digo, para una persona que no sabe, podría pasar perfectamente por un chilcano. Muy rico. El mío también, es espectacular. Ujú. Javier, y cuéntanos un poco es un nuevo producto, el Game of Thrones. Es absolutamente un nuevo producto. La botella blanca. Sí, es una botella ¿no? blanca. Es un producto, una edición especial limitada que hemos lanzado en todo el mundo en una colaboración que hemos hecho con HBO, que es la productora de Game of Thrones, ¿no? La verdad es que hemos jugado un poco con el juego de los malos de Game of Thrones, son los White Walkers, Johnny Walker, Keep Walking. por eso la botella blanca. claro, Ahí y lo de relacionaron. La botella blanca, la botella es muy interesante, la botella la metes en la refri y cambia, es una innovación tecnológica muy interesante, de repente aparece la palabra winter is here, Ah, sí. que cuando está a temperatura ambiente no se ve, cuando la sacas de la refri qué pone bacán. winter is here. Y luego el líquido es distinto también, es un líquido que hemos desarrollado especialmente para esta botella, es un líquido un poco más dulzón, un poco más suave y con una peculiaridad, y es que tiene 41.7 de porcentaje alcohólico, que se corresponde con un trono para 7 reyes, ¿no? Para hacer el juego también con la serie. Ah, o sea, se la han pensado todita. Todita. Y una pregunta, ¿el whisky tiene capacidad de envejecimiento, como el vino? O sea, ¿va a cambiar, mejorar, empeorar con los años? ¿O yo puedo tener mi botella de Johnny Walker 100 años y va a estar igualita, sin abrir, obviamente, ¿no? Una vez que está en la botella ya no evoluciona el whisky. Solamente en la barrica. En la barrica. Una vez embotellado ya no Que son evoluciona. barricas de Jerez, ¿no? Mira, son barricas, hay algunas de Jerez, pero en su mayor parte son barricas que han tenido antes bourbon. Porque el bourbon, para hacer bourbon se utilizan barricas nuevas, para producir whisky escocés tienen que ser barricas usadas. En su mayor parte de bourbon, también de Jerez, también de coñac, también de vino algunas. Bueno, pero- ahora nos cuentas un poquito más de las barricas, que nos tenemos que ir Perfecto, a un corte. muy bien. Javier, todos pensamos que Johnny Walker es una marca, efectivamente, es una marca, pero también fue una persona, o sea, fue alguien que existió. Exactamente. Johnny Walker fue fundado por John Walker,
justamente el año próximo hace 200 años. Vamos a cumplir 200 años en el 2020. Y en el año 1820, John Walker, que era un señor que tenía una tienda de ultramarinos, no le gustaban los whiskies que se vendían, que consideraba que eran de muy mala calidad, y entonces decidió empezar a mezclar él distintos whiskies para vender en su tienda el mejor whisky posible, ¿no? Él fue el fundador y luego fue su hijo, Alexander Walker, el que realmente hizo la gran revolución de Johnny Walker, que inventó la botella cuadrada y que hizo la gran expansión mundial de Johnny Walker, ¿no? Y luego a partir de ahí, ya en el año 1909, por ejemplo, es cuando se crearon las etiquetas Black Label y Red Label. En fin, una historia de 200 años, una historia muy bonita. ¿Cuántas marcas manejas? Más allá de Johnny Walker, Sí. nosotros en Diageo tenemos 180 marcas a nivel mundial en todas las categorías, whiskies, rones. ¿Y en Perú vodkas. cuántas hay? En Perú, pues en torno a 20 marcas aproximadamente debemos de tener. Unas 20, o sea, nos faltan 160 para catar, Carlos. Mira cuánto nos falta tomar. ¿Y tú, cuál es tu preferido? A mí el Gold, ¿Y cómo lo tomas? puro, sin hielo, Sin nada. nada. Así. Ni con el hielo grande, con tu No, logo, no. nada. Yo soy fundamentalista en ese tema. O sea, para mí el whisky se toma puro, ¿no? Bueno, cuando estás en una reunión ya le agregas hielito, pero si Claro. lo vas a disfrutar, lo tienes que disfrutar puro, ¿no? Es como que vayas a tomar un ron de 40 o 50 años o un coñac de 50 años y le metas agua, le metas hielo o Coca-Cola, pues, ¿no? Claro. Eso es para probarlo puro. Ahora, ¿se puede tomar el whisky con Coca-Cola? Claramente se puede, ¿no? Por ejemplo, yo soy español, en España el whisky se tomó y es uno de los países de mayor consumo de whisky del mundo, era JB Cola. JB con Coca-Cola es la bebida insignia, si quieres, de la gente de mi generación en España. Se puede tomar con Coca-Cola perfectamente, como te decía, ¿no? Luego va en gustos, a mí personalmente no me gusta mucho más con ginger, ¿no? Ajá. Pero como cada uno le guste. Los productos buenos se pueden tomar de cualquier Pero no manera. todos, o sea, no agarraría una etiqueta azul para meterle una gaseosa. No, vale, te va a quedar riquísimo. Te va ¿Ah, a quedar sí? riquísimo, claro, te va a quedar bueno. Que me da pero- pena, me da pena desperdiciarlo, ¿no? pero O sea, efectivamente no he hecho la prueba. desperdicias, te va a quedar bueno, pero, Ah, ya, pero ok. desperdicias los matices que vas Exacto. a realmente a percibir en un producto de semejante calidad cuando lo tomas solo, ¿no? Como que agarres un pisco... Un Dom Periñón para hacer un o Bellini, un Dom pues, Periñón, ¿no? claro. O sea, Sí. O que agarres un pisco, un mosto verde de mejor calidad y lo hagas pisco sour, ¿verdad? Te va a quedar un pisco sour extraordinario, pero estás desperdiciando un producto de extraordinaria calidad. ¿y ya probaste el Game of Thrones o todavía? Tengo una botellita ahí, pero no la sabía, prueba de por la ejemplo, refri, ¿ah? no sabía, por ejemplo, lo del cambio de color, ¿no? Interesante. Muy interesante, sí. Sí, sí. Yo lo compré por novedad, ¿no? Pero no sabía que había ese tema de marketing y bueno, me imagino que dentro también debe ser diferente. Sí, es distinto. Es un líquido desarrollado específicamente para esta edición. Y bueno, pues sí te invito a que lo pruebes, obviamente. No, de todas maneras. Bueno, lamentablemente, como ya saben, el tema en televisión es terrible. Pasó media hora y quería agradecer a los tres invitados, ¿no? Javier de la Viuda, el señor Pancho Tudela y el señor Carlos Wong. Muchísimas gracias por acompañarme en este primer programa de Divino Vino. Gracias a ti. Gracias a ti, Cristina. No, Encantado a de estar usted. con vosotros. Un placer. Y a Joel Chirinos por el cóctel, por supuesto. Bueno, salud. 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 Salud.